Buenas noches, Caro Cruz del jueves. Aquí estamos. Bueno, nueva vez sin Fernando Ramírez, pero le agradecemos a Dios Padre, el Todopoderoso, que hemos podido conectarnos nueva vez desde el pasado sábado, el pasado jueves, que le manifestamos que estaríamos con ustedes, Dios mediante, acá nueva vez y tratando temas que permanecen, que están ahí todavía, que siguen latentes y que al parecer todavía a la sociedad dominicana y al país político le toca vivir un tiempito más para definir la situación política que está en nebulosa, pero que está en nebulosa porque en la República Dominicana hay una gran debilidad institucional. Una debilidad institucional que todavía pues permite que lo que debe imponerse en nuestro país por las normas, por las leyes, pues que todavía eso sea sujeto de vamos a ver. O sea, no importa que sean leyes, no importa que sea la Constitución, vamos a ver. Hay que esperar. Un país con una característica que no podemos negar, un país eminentemente presidencialista. Pero cuando hablamos de un país presidencialista, olvidamos que nuestro sistema está sustentado en tres poderes. Nuestro sistema democrático, y aquí tengo la Constitución, por ejemplo, aquí tengo la Constitución. Y la Constitución de la República, pues, ¿qué señala? La Constitución de la República señala que poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Ese es el sostén de nuestro sistema democrático. Y ese sistema democrático confiere que el poder principal, el número uno, es el poder legislativo. Y uno se pregunta, ¿se da así? ¿Se da así en la República Dominicana? No, todos sabemos que no. Todos sabemos que tenemos un sistema en el que el poder legislativo está a expensa de el poder ejecutivo. Lamentablemente es así. En Estados Unidos nosotros tenemos un contrapeso, la democracia norteamericana. La democracia norteamericana, pues, el Congreso juega su papel. Juega su papel y usted ve a los presidentes estadounidenses teniendo que convencer a sus legisladores, tanto en la Cámara de Representantes, que son el equivalente a los diputados aquí en República Dominicana, como al Senado de los Estados Unidos. Usted ve unos congresistas en los Estados Unidos comprometidos con sus electores, comprometidos inclusive, sin importar quién esté gobernando, si demócrata o republicano, usted ve que esos congresistas se enfocan en no debilitar a la gran nación norteamericana. Y tienen sus diferencias y tienen sus confrontaciones. Ahora mismo el gobierno federal está cerrado, afectando los pagos. Yo estuve recientemente en Estados Unidos, entré por Nueva York y les cuento que en el área de migración, pues los oficiales de migración prácticamente lo que están haciendo o lo que estaban haciendo ese día que yo entré, el día 11 de enero, viernes 11 de enero, lo que estaba era prácticamente sellando. Esta vez a mí se me hizo una sola pregunta. ¿Cuántos días piensa durar? Y ya, y sellaron eso y muy bien, y así vi que lo estaban haciendo. Las filas que eran amplísimas se fueron vaciando rapidísimamente.
Y en los Estados Unidos hay un problema, sí, pero esos congresistas están comprometidos con la preservación de esa hegemonía que esa gran nación ha mantenido en el mundo. Y cuando les digo que los legisladores se sienten comprometidos con sus electores, es porque desde la Casa Blanca a un senador de New Jersey no le pueden decir desde el gobierno, así sean los demócratas, en el caso de Bob Menéndez responde por los intereses de su estado, de sus legisladores, y con él hay que negociar cualquier cosa que pueda afectar el estado que él representa. No le pueden bajar una línea y que esa línea afecte a sus electores y él tiene que aceptarla porque sencillamente se bajó una línea. No. Entonces, en nuestro país, esta debilidad, esta fragilidad institucional hace que nosotros estemos hablando todavía, no obstante la Constitución de la República ser tácita y expresa. Discúlpenme porque creía que la tenía en el maletincito que tengo acá, porque la usé esta mañana en el programa Tomando el Pulso, pero parece que la dejé en el vehículo. Y quería mostrársela, porque quiero compartir con ustedes dos cosas hoy. Compartir lo que tiene que ver con lo que era la supuesta candidatura de Ramfis Trujillo por el PDI, el partido del doctor Ismael Reyes, y también lo referente a el transitorio de la Constitución de la República Dominicana, que fue el resultado de un acuerdo político dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a ir a una segunda pausa porque ya hicimos la primera antes de empezar y entonces voy a compartir con ustedes esos dos aspectos de la Constitución de la República que están siendo muy manoseados ahora. Por un lado, desde el PDI, cuestionando la decisión de la Junta de que no califica constitucionalmente el señor Ramfis Trujillo para ser candidato, es decir, que no sería inscrito como tal por el partido, el PDI, el Partido Demócrata Institucional, que tendrá que buscarse un nuevo candidato. Pero también para que veamos lo del transitorio que algunos, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, ha señalado que no hay que modificar la Constitución para intentar un tercer mandato del presidente Danilo Medina. Señor director, vamos a la pausa, vamos a localizar esto aquí en la computadora y entonces venimos nueva vez. Manténgase ahí para que compartan con nosotros estas ideas, estos criterios. Bueno, previo a ver lo de referente a Ramfis Trujillo, lo que establece la Constitución y el artículo transitorio, pues brevemente les comento sobre la situación de Venezuela. Y la voy a enfocar no desde el problema interno de Venezuela con relación a que los venezolanos, la oposición venezolana, plantea que el resultado de las últimas elecciones en Venezuela, en donde ganó Nicolás Maduro, y que la oposición en términos reales no participó. Los ADECO participaron, pero la oposición real al chavismo pues no participó. Y el presidente Maduro resultó electo. La oposición alega ilegitimidad y están en una lucha feroz por desplazar a Nicolás Maduro de
la presidencia de Venezuela. Bien, el chavismo, fuerza que llegó al poder de la mano de su líder, el coronel Hugo Rafael Chávez Frías, el chavismo desde el 99 dirige aquel país. Un país amigo, un país solidario, el país donde murió el patricio Juan Pablo Duarte, por allá por 1876. El país que albergó a muchas dominicanas y dominicanos que en los años 70 y en una gran parte de la década de los 80, pues albergó a dominicanos y dominicanas que buscaban una mejor vida en términos económicos. Venezuela era un país que recibía migrantes y que los recibía porque Venezuela, con su riqueza petrolera, pues vivía un auge económico. Y eran muchos los latinos, incluyendo dominicanas y dominicanos, que en vez de pensar en Nueva York, iban a Venezuela. Y efectivamente mejoraban significativamente sus condiciones económicas. Venezuela albergó inclusive a muchos exiliados dominicanos en época de Trujillo, pero también en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Mi padre fue un exiliado en los 12 años, Baudilio Jiménez, mi papá, fue un exiliado en Venezuela durante un tiempo. Bueno, Venezuela nos duele en términos de solidaridad. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías, con la crisis de los altos precios del petróleo, que llegó a situarse en unos $150 el barril, creó lo de Petrocaribe. Y Petrocaribe permitió que República Dominicana pudiera solventar la crisis que estremeció a todo el mundo, incluyendo, porque ahí se vincula, la crisis financiera y económica del año 2008, 2009. Entonces, no vamos a enfocar este breve comentario sobre la situación interna que entendemos los venezolanos deben resolver. El enfoque que hacemos y que nos preocupa es el papel que están jugando los Estados Unidos, que desde la instalación en el poder de Hugo Chávez y no gustándole el papel que Hugo Rafael Chávez Frías empezó a ejercer, reivindicando la autodeterminación de Venezuela, a darse su propio destino, pero no solo eso, la labor integracionista por parte de Hugo Chávez y el apoyo a las fuerzas progresistas democráticas de izquierda que llevaron a afianzar en el poder a fuerzas liberales en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay. Esa corriente que en ese momento pudo constituir los países del ALCA, eso no le gustaba a los Estados Unidos. Y a Hugo Chávez Frías se le quería sacar del poder. La ayuda solidaria a la Revolución Cubana por parte del gobierno bolivariano, por parte de los chavistas, cuestión que ha continuado con Nicolás Maduro luego de la muerte de Chávez. Es eso lo que nos preocupa, el papel de los Estados Unidos queriendo desplazar del poder al chavismo, imponiéndole un bloqueo, que ya se puede decir, antes decíamos no declarado, pero imponiéndole un bloqueo que ya se puede decir está declarado formalmente. Una participación de la Unión Europea
en esa misma dirección, y la OEA como satélite de la política norteamericana, pues también confrontando al gobierno bolivariano, al gobierno que ahora lo encabeza Nicolás Maduro. No voy a justificar a Maduro, para nada. Ha cometido errores que entendemos han llevado a que a lo interno de Venezuela las cosas se agraven mucho más. El comandante Chávez iba en dirección de hacer acuerdos importantes con un sector del empresariado que se quería entender con la revolución bolivariana, dado el liderazgo incuestionable e inconmovible de Hugo Chávez y el apoyo de todo un pueblo que había sido maltratado por décadas, no obstante el acuerdo democrático de Punto Fijo, de Rómulo Betancourt, de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez. Más adelante, ¿en qué devino la democracia venezolana? La democracia venezolana devino en un Estado totalmente corrompido, en un país que se empobrecía cada día más, no con el chavismo, ojo, con los demócratas, o sea, los adecos, y con los socialcristianos, o los demócratas cristianos, mejor dicho, los copellanos. Y Venezuela terminó estallando en el año 1992, luego de la vuelta al poder de Carlos Andrés Pérez, en una poblada que sumió a Venezuela en una crisis terrible, en una crisis que es lo que produce al coronel Hugo Rafael Chávez Frías cuando intenta dar un golpe de Estado al gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Luego, Caldera, que se va de Copey, Caldera, con un grupo de partidos, llega al poder en Venezuela en 1994, promulga una amnistía para Hugo Chávez, y Hugo Chávez participa en las elecciones y gana las elecciones y sucede en la presidencia a el presidente Caldera. A partir de ahí, el chavismo es el resultado del desastre de la democracia venezolana y de los partidos tradicionales de esa democracia. Los cerros venezolanos, el antro de pobreza, crecían enormemente. La delincuencia en Venezuela era una cosa asfixiante totalmente y no existía Chávez. Chávez es el resultado de esa descomposición y de la crisis a la que llevaron los gobiernos demócratas y de Copey, llevaron a Venezuela. Esa es la realidad. Los Estados Unidos, ¿qué se proponen? Se proponen reeditar un papel muy triste que lo vivimos en la República Dominicana. Los Estados Unidos, que tienen que ver tanto la Unión Europea con su política de constreñimiento a Venezuela, con el bloqueo no declarado, pues tienen que ver con las precariedades en alimentos básicos, en servicios que se ha estado produciendo en Venezuela. No es propiamente y únicamente exclusiva esa responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. A Cuba se le pretendió hacer lo mismo, luego de que Cuba se declarara una revolución socialista en el año 1961, y se le pretendió hacer lo mismo. Se declaró un bloqueo desde los Estados Unidos y se le pidió a las potencias del mundo y a los países latinoamericanos que se retiraran de Cuba y que lo dejaran aislado. Y eso se hizo, y la OEA jugó ese papel.
la misma OEA que jugó el papel de certificar la intervención norteamericana en la República Dominicana en el año 1965, cuando el pueblo dominicano en las calles con los militares constitucionalistas estaban luchando para la vuelta de Juan Bosch al poder. Y esa guerra del 65 lo que sustentaba era la vuelta a la constitucionalidad del año 1963, que había sido interrumpido el orden democrático en la República Dominicana cuando el 25 de septiembre del año 1963 se depone a Juan Bosch de la presidencia, se le da un golpe de Estado. Entonces, ese esquema de ir contra gobiernos liberales, democráticos, progresistas, sacarlo del poder e instalar a cualquiera que responda a los intereses de los norteamericanos, ese es el esquema que se está implementando ahora. Y la OEA se está prestando a ello nueva vez. Y entonces ustedes dirán, ¿y la República Dominicana? La República Dominicana jugando un triste papel. Un triste papel. Un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana nunca debió actuar en la dirección que lo está haciendo el gobierno PLDista. No debió hacerlo. No debió hacerlo. Y lo que ha hecho el gobierno va totalmente contrario a la historia del Partido de la Liberación Dominicana, de su líder fundador y de los gobiernos encabezados por Leonel Fernández. Esa es la verdad. Y la gente debe saber que dentro del PLD, abrumador y mayoritariamente, no se está de acuerdo con la actuación que se ha tenido desde el gobierno por presiones de los norteamericanos. Lamentablemente, no nos luce. La abstención era el camino que debió tomarse en este caso. No tomar partido en contra del gobierno de Venezuela. Que querrámoslo o no, el presidente Maduro surgió de unas elecciones. Y vuelvo y reitero, no estamos con esta posición que externamos aquí en este momento, no estamos defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro. Podríamos entrar y conversar sobre ello, pero lo que en este caso estamos reivindicando es el principio de la autodeterminación de nuestros pueblos. A usted que me está mirando, a quien comparte y no comparte lo que estoy diciendo, a ambas partes, a los que están de acuerdo con lo que acabamos de expresar y a los que no están de acuerdo, no le agradaría a usted que los Estados Unidos y que fuerzas extranjeras vengan a decidir por nosotros. ¿Por qué es un héroe nacional el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón? ¿Por qué le rendimos tributo a Camaño? ¿Por qué recordamos la gesta epopéyica de abril de 1965? Porque caminábamos rumbo a darnos nuestro propio destino. Como pueblo, confrontados los dominicanos, es verdad, en una guerra, compatriotas dominicanos confrontados, pero íbamos a decidir nosotros. Y vinieron 42,000 marines norteamericanos a mancillar al pueblo, al suelo patrio. Y el pueblo se levantó y dignamente enfrentó la intervención, el ultraje a la patria. Y si a usted le gusta eso y estaría dispuesto a repetirlo, entonces lo propio con los pueblos latinoamericanos, pueblos pequeños,
usted no puede avalar ni estar de acuerdo con lo que están haciendo los Estados Unidos, que marchan en dirección a intervenir a Venezuela. Y que hay un títere ahora que muchos países están reconociendo, porque Donald Trump reconoció al presidente de la Asamblea venezolana, que se autoproclamó como el presidente de Venezuela. Pero entonces a Maduro, que aunque las elecciones tuvieron la abstención de la auténtica oposición, obtuvo millones de votos venezolanos, entonces Maduro es ilegítimo. Y entonces es legítimo, este autoproclamado presidente, sin que ningún pueblo votara para que él fuera el presidente. No, ese es un títere. Ese es un títere de una decisión de potencia mundial, que es los Estados Unidos. Entonces no podemos estar de acuerdo con ello. Y lamentamos enormemente que el gobierno dominicano esté jugando el triste papel de plegarse a esos intereses que procuran mancillar a un pueblo latinoamericano, al pueblo de Simón Bolívar, del Libertador. A eso no podemos renunciar. La civilización avanza, pero los principios y los valores se preservan. Vamos a la pausa y entonces vengo con lo que hablamos de la Constitución. Por favor, ahí, espérennos, por favor. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver lo referente a la situación de Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo es ciudadano norteamericano y además tiene la ciudadanía dominicana. La Constitución nuestra, que tenemos acá, reconoce la doble nacionalidad. Ahora bien, con relación a ocupar la presidencia de la República, un dominicano que tenga doble nacionalidad tiene un requisito establecido constitucionalmente. Ese requisito señala lo siguiente: aunque el artículo 20 de la Constitución, ¿verdad?, lo tenemos aquí, artículo 20, sobre la doble nacionalidad, se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida, de la dominicana, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué Ramfis no puede ser candidato presidencial para el 2020? Podría serlo más adelante, pero para las elecciones del 2020 no puede ser. ¿Por qué? Por el siguiente párrafo del artículo 20. Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia de la República y a la vicepresidencia si renunciaren a la nacionalidad adquirida, o sea, a la otra nacionalidad que no es dominicana, ¿no? Tienen que renunciar con 10 años de anticipación a la elección. ¿Cuándo debió haber renunciado Ramfis Trujillo a la nacionalidad norteamericana? Por lo menos en el 2009, 2010.
10 años antes del 20. Pero oigan entonces, dice, y no solo renunciar a la nacionalidad, sino que también entonces tendrían que residir en la República Dominicana durante los 10 años previos al cargo. Oigan eso. Ramfis Trujillo, para ser candidato en el 20, debió haber renunciado a la nacionalidad norteamericana en el año 2009. Ahora cumpliera 10 años y pudiera inscribirse, pero además de ese requisito, debió fijar residencia en el año 2009, aquí en la República Dominicana. ¿Qué pasó? Que Ramfis no reúne esos requisitos que establece la Constitución de la República. Por lo tanto, no lo pueden inscribir y no puede ser candidato presidencial por ningún partido, lamentablemente para el PDI. El otro asunto, el transitorio. Señores, al artículo transitorio, que es una disposición como resultado de la crisis que vivió el Partido de la Liberación Dominicana con esto de la reforma constitucional que se llevó a cabo en el año 2015, recuerden que el PLD estuvo a punto de dividirse. Y estuvo a punto de dividirse porque en el PLD una parte de la organización política entendía que la Constitución no debía ser tocada, que no debía ser tocada para modificarla para beneficio particular. En este caso, el solo artículo de modificar para que el presidente Danilo Medina pudiera presentarse. Recuerden que el presidente Medina ganó con la Constitución del año 2010 y que esa Constitución impedía que un presidente se pudiera reelegir sucesivamente. El presidente se podía reelegir, pero pasado un periodo podía volver a optar por la presidencia de la República. Con esa Constitución ganó en el 12 las elecciones el presidente Medina. Se modificó en ese solo artículo, el 124, para que el presidente Medina pudiera presentarse. Pero ¿qué sucedió entonces? Que en el PLD hubo oposición. No todo el mundo estuvo de acuerdo en el PLD. Recuerden la lucha que libró, la posición que libró el presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿cómo se resolvió la crisis del PLD? ¿Y por qué no se dividió el PLD? Porque finalmente los miembros del comité político firmaron un acuerdo contentivo de 15 puntos. Y esos acuerdos fueron refrendados, firmados por cada uno de los miembros del comité político, y fueron refrendados por la Asamblea Nacional de Delegados de los PLDistas, es decir, toda su dirigencia de la cúpula, dirigencia de los mandos medios, toda la dirigencia. Y esa dirigencia ratificó esos acuerdos. En esa Asamblea Nacional de Delegados, celebrada el 30 de agosto del 2015 en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico, el presidente Medina se comprometió ante todos los PLDistas. Yo estaba ahí, estábamos ahí, porque somos miembros del comité central del PLD, y ahí el presidente Medina le dijo a su partido, le dijo al país, juro ante ustedes y ante Dios como testigo que esta será mi última presentación como candidato. Presidente Medina había dicho además que él entendía que ese modelo era el que le convenía al desarrollo democrático de este país y que él estaba consciente que le ponía término a su carrera política con haber implementado esa Constitución, esa modificación a la Constitución.
esos acuerdos hoy son ley en el PLD. Y los que defienden esos acuerdos son los que están defendiendo la institucionalidad partidaria. Los que quieren violentar esos acuerdos están atentando contra la permanencia del PLD en el gobierno, procurando una nueva reforma constitucional para desconocer el artículo 20 de lo transitorio. Óiganlo aquí, oigan, la Constitución de la República expresamente sobre el periodo 2020-2024. Oigan, en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, venga acá por favor, director, baje con nosotros por favor, porque queremos transmitirle esto a la gente. Oigan, oigan, 20º de lo transitorio de la Constitución. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, el presidente 2012-2016 es Danilo Medina, sea candidato al mismo cargo, o sea, el presidente 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo, ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Señor director, son y 52 todavía. Miren, tenemos ese artículo 20º, en caso de que el presidente 2012-2016 se presentare como candidato para el 16 al 20, es decir, para el actual periodo, que es donde se ha presentado también el presidente Medina para un segundo mandato consecutivo, la Constitución dice no podrá presentarse a un nuevo periodo en el 2020. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Está impedido otro PLDista en ese sentido? No. Ese es un acto discriminatorio contra el presidente Medina, negándole derechos fundamentales en términos humanos. No. La reelección no es un derecho humano fundamental. No. Y la Constitución lo que establece límites al poder. Si no fuera así, tuviéramos dictadores y tiranos por doquier. El poder político se limita y se limita a través de la Constitución. Por eso en los Estados Unidos los presidentes no pueden durar, por más populares que sean, como el caso de Barack Obama o de Bill Clinton, no pueden durar más de 2 periodos. Si Clinton se hubiese presentado a las elecciones en el año 2000, Clinton hubiese barrido esas elecciones, pero su Constitución se lo impedía. Si Barack Obama hubiese enfrentado a Donald Trump y se hubiese presentado para un tercer mandato, Barack Obama barría a Donald Trump. Su popularidad se acercaba al 80%, pero el propio Barack Obama dijo, yo quiero seguir como presidente, mas mi Constitución lo impide. Y se fue. Esa es la fortaleza democrática de los Estados Unidos. Y en esa lucha que está Leonel Fernández, no es una lucha contra el presidente Medina, no es verdad, ni tampoco por la candidatura presidencial, porque además el presidente Medina no puede ser candidato. Esa es la verdad. La lucha del presidente Fernández es por el fortalecimiento institucional democrático de este país. Y muchas dominicanas y dominicanos lo están acompañando ahí. El problema de Leonel no es volver a ser presidente. Eso puede llegar, porque el pueblo le aspira, mayoritariamente, y los PLDistas también. Eso puede llegar, pero esa no es su lucha. Esa no es. Su lucha es el fortalecimiento a la democracia. Y que el PLD no transite un camino peligrosísimo de volver a una reforma. Y hay un entorno reeleccionista que quiere llevar al presidente Medina a caer en ese salto al vacío y a mandarlo al zafacón de la historia. Hay PLDistas que no vamos a conciliar con eso. De eso se trata. Y por eso estamos al lado de Leonel Fernández. No por Leonel per se, como hombre, como ente humano, no, por lo que representa como idea ahora mismo. Porque es abanderado de una causa, no de un interés personal.
Y eso movió a Juan Bosch, y eso movió a Juan Pablo Duarte, y eso movió a Camaño, y eso movió a los que le dieron origen a esta nación. Así es que de eso se trata. Esperemos que en el PLD y en el gobierno las mentes brillen con inteligencia y que Dios Padre la ilumine. Gracias por estar con nosotros aquí este jueves y esperamos que Dios Padre nos permita poder compartir con ustedes nueva vez una nueva historia el próximo jueves. Gracias.